Amén. Quiero entonces invitar al pastor Daniel Romero para que tenga la bondad y suba. Y ruego a Dios para que hoy, al igual que anoche, ponga su palabra en los labios del pastor y puedan ser nuestros corazones llenos con su verdad. Bienvenido, Gracias, pastor. Gracias. Ayer yo les decía y reitero que uno no es digno de estar parado detrás de un púlpito para predicar la palabra de Dios. Nadie es digno. Solamente que Dios llama y escoge por su gracia, por su misericordia. Y uno tiene que obedecer. Ustedes me honran al permitirme pararme hoy aquí y exponer para ustedes la palabra de Dios. También ayer y hoy me ha dado la oportunidad el Señor de saludar a algunas hermanas que desde hace 3 años que no venía aquí pude saludar. Y eso es grato, es muy bueno. Busquen en sus Biblias, por favor, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 14. Es un pasaje bien conocido por nosotros. Mateo 16, 13 y 14, que dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Fíjense las respuestas que dieron con respecto a lo que creía la gente que era, quién era el Señor Jesucristo. Y ustedes saben que vivimos días de confusión espiritual sin igual. Hemos escuchado tantas cosas. Hace algunos años, no sé si recuerdan, hubo un grupo, un tipo que reunió a una gran cantidad de personas en una casa y ellos esperaban que viniese una nave espacial, un ovni, los extraterrestres para llevárselo. Al final se suicidaron todos. Y eran gente parecida a nosotros, decentes, cariñosos, exitosos, buenas personas, pero terminaron siguiendo a un hombre en el cual creyeron y él los llevó a un final prematuro, muy prematuro. Yo también, mire, yo soy de Yaritagua, estado Yaracuy, no sé si usted alguna vez ha escuchado Yaritagua, pero creo que Yaracuy sí. Y allá cuando yo empecé la vida cristiana, hace como 30 años, 30 y pico de años, había un muchacho que él decía: no, yo no creo en Dios, yo creo en que vendrá una nave espacial, los extraterrestres, y nos van a llevar a un mundo mucho mejor. Bueno, ok, quédate entonces con los extraterrestres, son cosas como esas. Si usted también echa un vistazo a los libros, a los famosos bestsellers, se encontrará con libros como El Código de la Biblia. ¿Recuerdan? El Código de la Biblia era el libro que decía que en la Biblia existían unos códigos secretos que daban algunas cosas sobre el futuro y predecían muchas cosas. Por ejemplo, lo de Hitler, por ejemplo, también el Holocausto, el asesinato de grandes líderes, hasta la muerte de Diana de Gales, imagínense, eso y que lo contenía la Biblia. Bueno, y sin ir muy lejos, el famoso libro El Código da Vinci, que pone a Jesucristo como un simple mortal que se casó y tuvo una hija que fue a parar a Egipto, etcétera, etcétera. Cosas como esas nosotros hemos visto. En este siglo XXI parece que hay un renovado interés en las cosas espirituales, pero las cosas espirituales, como los famosos gurús estos que vemos en la televisión, de los astros, de las cartas, y todos parecen también homosexuales, porque no sé si usted ha notado que todos son afeminados, los que leen los astros y cosas como esas, y hay un interés de parte de la gente de buscar ese tipo de cosas, buscando respuestas a las profundidades de la vida. Y tal vez usted ha oído el lema: Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta. Y yo vi una calcomanía hace tiempo que dice algo así más o menos: si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Y yo creo que es una buena pregunta. Nosotros debemos entonces hacerle a la gente una pregunta interesante con respecto a quién es Jesús. Ayer nosotros empezamos a hablar de las 5 solas y comenzamos con la base de nuestra fe, que es la palabra de Dios, sola escritura. Y esas 5 solas, permítame refrescarles un poco lo que decíamos ayer, es sola escritura, solus Christus, sola fide, sola gratia y soli Deo gloria. Eso es latín, y esa palabra sola significa solamente, únicamente, sin acompañantes. Ayer veíamos que la Biblia, anteriormente, cuando nació la Reforma, se creía
la Biblia más las tradiciones, más lo que decía el Papa. Bueno, y aún los católicos siguen creyendo la Biblia más lo que dice el Papa, lo que dicen las tradiciones. Y también, sin ir muy lejos, hay gente que dentro de nuestras iglesias cristianas creen lo que dice la Biblia más lo que dicen estos falsos apóstoles y profetas que están saliendo en el día de hoy. Hoy nos toca hablar acerca de solo Cristo. Recuerden, la Biblia es la base de nuestra fe. Cristo es el objeto de nuestra fe. Es en quién creemos, porque también en la época de la Reforma se creía Cristo más las buenas obras, más sacramentos, más obras de penitencia, más etcétera, etcétera. Entonces no era suficiente el sacrificio de Cristo. Por eso es importante entender la exclusividad del Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, quiero mencionar en este tema de solo Cristo, de que Cristo es el Salvador exclusivo. Y cuando decimos exclusivo es que excluye lo demás, es único, no hay otro. Vivimos en una era posmoderna, y si ese término es nuevo para algunos de ustedes, la posmodernidad sencillamente significa que vivimos una época, vivimos una cultura donde hemos abandonado en gran medida la noción de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hace 100 años, bueno, no diría 100 años aquí en Venezuela, 50 años atrás, la mayoría de nosotros estábamos de acuerdo en gran medida en valores que todos teníamos, y todos ellos basados en la Biblia. Incluso las personas cristianas hacían sus juicios de valores en lo que nosotros conocemos como la tradición judeo-cristiana. Repito, valores expresados en la Biblia. Existía un amplio consenso en todo el mundo, repito, hace 50 años, de lo que era bueno y lo que era malo, lo que era permitido y lo que no era permitido. Ese consenso compartido daba una estabilidad a nuestra sociedad y podíamos vivir en paz y tranquilidad. Ahora, hoy en día, ese consenso ha desaparecido casi por completo, por lo que las personas no pueden decidir o sentir cómo piensan con respecto al aborto, cómo piensan con respecto a la pornografía, el adulterio, las uniones homosexuales. En los viejos tiempos nosotros no debatíamos cosas como esas. Hace 50 años atrás, cuando se hablaba de uniones homosexuales o del aborto, de que era algo permitido. Saben, para nosotros años atrás era malo matar a los bebés no nacidos. Y hay gente que hoy dice sí se debe abortar. Y esa misma gente dice sí al derecho a la vida de los animales. Es una cuestión contradictoria. Prefieren la vida de los animales que la vida de alguien, de una persona que se está formando. Antes nosotros decíamos el adulterio es malo. Hoy en día la gente lo ve como algo normal. Antes nosotros decíamos la homosexualidad es vergonzosa, es pecado. Hoy en día ya nosotros vemos que la gente dice triunfó el amor. Qué bueno que se unan, que se casen, ¿ok? Los homosexuales. Y también años atrás nosotros decíamos que la pornografía corrompía la moral pública. Hoy en día la pornografía está en un clic que nosotros podemos hacer en nuestras computadoras y podemos verlos también en vallas publicitarias. Hoy simplemente no hay un acuerdo generalizado sobre esas cuestiones. Si antes la Trinidad era Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad de hoy es tolerancia, diversidad y pluralismo. Esa es la Trinidad de hoy en día, porque adoramos la tolerancia, hay que ser tolerantes, esa es la palabra que se ha introducido hoy en día. Hay que ser tolerantes con la gente que piensa diferente a nosotros. Celebramos también la diversidad. Ah, qué bueno, hay para todos los gustos. Se pueden unir hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombre con mujer, etcétera, etcétera. Y alabamos también el pluralismo. Y hay del hombre o la mujer que vaya en contra de eso porque le tildan de intolerante, de mente cerrada. Por ejemplo, el caso que está en el tapete hoy en día, la unión de homosexuales. Nosotros, los cristianos, quienes nos oponemos a eso, lo hacemos por razones bíblicas, porque la Biblia lo condena. Dios dice que es pecado y por eso nosotros nos oponemos a eso. Creemos que Dios ha hablado y declara la homosexualidad que siempre ha sido y es y será un pecado. Y los que apoyan hoy en día las uniones homosexuales sencillamente lo hacen por los derechos civiles, por la igualdad, por el respeto a los derechos de los gays y así sucesivamente. Para mí no existe un término medio en lo que Dios ha hablado, ha sido muy claro y la gente que no cree, no acepta o rechaza lo que Dios ha dicho, entonces va en contra
de nuestras creencias. Entonces llegamos a la conclusión de que hay un relativismo moral, todo es relativo. Y nosotros los cristianos tal vez hemos caído en eso. Ahora, permítanme decirles algo con respecto a Jesucristo que es exclusivo. Primero, Él es el único, óigame bien, el único Hijo de Dios. Usted conoce muy bien Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, único Hijo. Esa palabra único, el griego es monogenes, que significa de una especie, único en su especie. Ese es Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios por adopción. Por adopción hemos sido adoptados, así que Jesucristo es único. Segundo, Jesús es el único nombre, dice la Biblia en Hechos 4:12. La salvación se encuentra en ningún otro porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. El único nombre, así que no hay otro nombre que nosotros podamos ser salvos. Tercero, dice la Biblia con respecto a la exclusividad, recuerden, único Hijo, único nombre, pero también dice es el único camino. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el único, exclusivo. 4, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pero también Él es el único sacrificio por el pecado. Hebreos 10:12 dice, pero cuando este sacerdote había ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Así que la Biblia, he leído pasajes que nos dicen de la exclusividad del Señor Jesucristo. Él es el único. Son declaraciones totalmente exclusivas del Nuevo Testamento. Y permítame decirles que nosotros no tenemos derecho a diluirlas, no tenemos derecho a reducirlas. Usted puede optar por rechazar, no, Jesucristo no es el único camino, hay otros caminos. Usted puede rechazar eso, usted puede llamarnos intolerantes a los que creemos en la exclusividad de Jesucristo o hacerlo pasar como que no tiene gran importancia, pero eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tenemos un Salvador exclusivo, no hay otro. Él y solo Él es el Salvador, no hay otro, repito. También vamos a enfrentar el hecho de que esto va en contra del pensamiento contemporáneo. Vamos a ser tildados de intolerante, vamos a ser tildados de mente estrecha. Sin embargo, no tenemos derecho de seguir a un Jesús que no es el mismo Jesús de la Biblia. Él es el único. No podemos inventar otro, no podemos hacer otro. Es precisamente esa exclusividad lo que lo separa de otros líderes religiosos en el mundo. Hace algunos años se dio una película, no sé, aquí los mayorcitos como Domingo, a lo mejor vieron esa película, una película que se llamaba Oh Dios. Y era la historia de Dios que se hacía hombre, era un viejito, y se le aparece un tipo muy corriente, ¿no? Y era como el seleccionado, el llamado. Entonces este hombre le dice a Dios, bueno, Jesucristo es tu hijo. Y Dios le dice, Jesucristo es mi hijo, Mahoma es mi hijo, Buda es mi hijo. Todos esos líderes son mis hijos. Pero hemos visto que la Biblia dice que hay un solo hijo, exclusivo. La gente va a decir, usted es de mente estrecha. Pero déjenme decirles, hermanos, toda verdad es estrecha. Y en este caso, la verdad de que Jesucristo es el único Salvador es una verdad estrecha, porque no hay otra, no podemos ampliarlo. Él es el único, repito. 2 más 2 todavía siguen siendo 4, no 5, no 6, no 7. Escúcheme bien. Hay gente que dice, bueno, debemos respetar lo que la gente dice. Saben, yo tenía un profesor en el seminario que él decía, yo no estoy de acuerdo con eso de que hay que respetar lo que otros dicen. Yo creo que yo no respeto lo que tú dices, pero te respeto a ti. Porque imagínense si alguien le dice, bueno, dale esta medicina a tu hijo, esto lo va a matar, pero dásela de todas formas, vamos a probar si le va bien. ¿Tú vas a respetar lo que esa persona está diciendo? Por supuesto que no. Así que no podemos respetar el hecho de que otra gente diga, hay otros caminos al cielo, hay otras formas para llegar a Dios, no solamente Jesucristo, porque si Jesucristo es otro camino, entonces se convierte como esos dioses míticos de la antigua Grecia, y algunos pueden, repito, decirnos que somos intolerantes, pero yo respondo siempre que la intolerancia no siempre es mala.
No siempre es malo ser intolerante. Si usted se monta en un avión y usted sabe que el mecánico está revisando el avión y dice, bueno, yo creo que este motor puede explotar, pero creo que todavía puede ser un vuelo más. ¿Usted se montaría? Yo preferiría que ese mecánico fuese intolerante y diga, no pueden viajar. O de repente un médico que le dice, mire, usted está gravemente enfermo, usted tiene que hacer algo. Porque no le gustaría a un médico que sabe que usted tiene sus días contados y no le diga nada. Así que la intolerancia no siempre es mala. De todos los discípulos del Señor, Jesucristo solamente expresó la respuesta correcta a la pregunta que hizo el Señor. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Pedro le dijo al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todavía al día de hoy hay muchas opiniones con respecto a Jesús. Hay gente que dice, bueno, era un buen hombre, era un profeta más, era un buen maestro, un hombre muy sabio, un hombre muy humilde. Pero nosotros no podemos responder esa pregunta a menos que el Padre nos lo revele. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro cuando él dijo aquello? Él dijo, Pedro, no te lo reveló carne y sangre, es decir, ningún mortal, sino que te lo reveló mi Padre. Así que hay que tener una relación personal con el Señor para poder conocer quién es Jesucristo. Nadie va a descubrir la verdad acerca de Jesucristo a menos que Dios la revele. ¿Y saben? Dios lo ha revelado en su palabra, en su palabra. Ahora, en segundo lugar, conociendo entonces la exclusividad de Jesucristo, vamos a ver algunas falsificaciones contemporáneas. Hay gente que cuando está buscando iglesia, no sé si al pastor le ha pasado, que llegan y la pregunta que hacen es, ¿qué clase de iglesia es esta? Ustedes podrían responder esa pregunta. ¿Qué clase de iglesia es la iglesia bautista Palabra de Vida? Hay gente que dice, bueno, esta es una iglesia de mucho compañerismo, de mucho amor. Hay gente que dice, no, esta iglesia tenemos un grupo de adoración excelente, cantamos muy bien. Hay gente que dice, bueno, esta iglesia tiene un amplio presupuesto para servir, para ayudar, tiene un buen estacionamiento para los carros, pero eso es lo que la gente está buscando realmente. O podemos decir, esta iglesia está basada en las Escrituras, esta iglesia cree única y exclusivamente en Jesucristo como el Salvador, esta iglesia cree que nuestra salvación es un regalo, es por gracia de Dios. ¿Podemos nosotros decir eso? Ahora, hay algunas falsificaciones espirituales en circulación por allí. Présteme mucha atención en este momento. Primero, la primera falsificación que vemos es Cristo más la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Ok, creemos en Cristo, pero también creemos que nuestra salvación se basa en ser miembros de la iglesia, en pertenecer a la lista de miembros de la iglesia. Las personas que creen eso tienden a ser fieles seguidores de la iglesia y trabajar en la iglesia porque piensan que eso es su salvación. ¿Saben lo que se decía antes? La Iglesia Católica dice, fuera de la iglesia no hay salvación. Dios es nuestro Padre, la iglesia es nuestra madre. Y hay gente que en lugar de adorar al Señor Jesucristo, adora, es el templo, o adora a la iglesia. Hay gente que se siente orgullosa de pertenecer a una mega iglesia, muy importante la iglesia. Pero déjenme decirles que no podemos agregarle a Cristo la iglesia. Yo podría ir más allá. Hay gente que están dentro de nuestras iglesias que no son salvos. Y hay gente que están fuera de nuestras iglesias que sí son salvos. Porque ¿quién nos salva? La iglesia. Jesucristo es quien nos salva. La segunda falsificación es Cristo más el bautismo. Muchas personas creen que la salvación depende del bautismo. Hay que bautizarse. Y incluso hay iglesias que creen que si tú no te bautizas, no eres salvo. Y dicen, bueno, a menos que sea a manos del sacerdote cuando estamos bebés o cuando estamos adultos por el pastor, en el río, el bautisterio, en el océano, en fin. Yo conocí una hermana que ella no se quería bautizar aquí, y ella decía, no, yo quiero bautizarme en el río Jordán, donde el Señor Jesucristo fue bautizado. Y eso me hizo acordar de unas palabras del famoso escritor norteamericano Mark Twain, que unos amigos se le acercó y le dice, mira, yo quiero ir a Israel, quiero ir a la montaña donde estuvo Jesús y allí decir de memoria los 10 mandamientos, recitar los 10 mandamientos. A lo que Mark Twain le dijo, ¿por qué mejor no te vas a tu casa y los practicas? Y hermanos, así es lo que el Señor quiere.
Hay gente que piensa entonces que el bautismo es su salvación y le agregan a la obra de Cristo el bautismo. No estoy diciendo que la iglesia no sea importante, usted tiene que ser miembro de una iglesia, tiene que asistir a una iglesia. No estoy diciendo que el bautismo no es importante, tiene que bautizarse si ha creído. Pero lo que estoy diciendo es que no podemos agregarle a la obra de Cristo el pertenecer a la iglesia o el ser bautizado. Tercero, Cristo más María más los santos. Muchos católicos, consciente o inconscientemente, han añadido a María y a los santos a la fe. Y cuando uno le pregunta, ellos dicen, bueno, nosotros no la adoramos, la veneramos. Y cuando uno le pregunta, bueno, la diferencia entre venerar y adorar, ¿cuál es? La misma cosa. Pero le agregan, ¿quién murió en la cruz? María. ¿Quién murió en la cruz? Los santos. El que murió en la cruz fue el Señor Jesucristo. Y esto lleva, a la gente que le agrega a Jesucristo la obra de María o la obra de los santos, lleva a encender velas, el incienso, a hacer ofrendas especiales en nombre de los santos, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cuarta falsificación, Cristo más buenas obras de cualquier tipo. Yo incluyo eso como una falsificación, ya que hay gente que piensa que, bueno, ok, yo tengo que hacer algo, tengo que portarme bien, tengo que hacer buenas obras. Y hay gente que incluso trata o arrastramos como una mentalidad católica. Cuando fallamos, venimos al templo a darnos, no golpes de pecho, pero sí ofrecer, sí, esta vez yo voy a servir al Señor, sí, esta vez yo quiero asistir más a la iglesia, pastor, esta vez sí voy a ingresar al grupo de discipular. Piensan que por buenas obras son salvos, pero no podemos agregarle eso. Así que contra todo esto, tenemos el testimonio del Nuevo Testamento que la salvación se basa en la única condición de ¿qué? De colocar tu fe y tu confianza en el único Salvador, en Jesucristo. Él y solo Él. Así que no tenemos que agregarle nada. Cristo es perfecto, es completo. La obra de salvación es completa. Incluso hay gente que dice, bueno, ok, Dios tiene que hacer su parte, yo tengo que hacer mi parte. Dios hace el 50% y yo hago el 50%. No y 1000 veces no. Nosotros no hacemos ni siquiera el 10%. Dios lo hace todo. Cristo lo hizo todo en la cruz. Lo único que debemos hacer nosotros es reconocer nuestro pecado. Y ¿saben qué? Cuando vamos a hablar de sola fe, mañana nos daremos cuenta que incluso la fe es un don de Dios. Hasta la fe Dios la produce en nosotros. Aquí está mi definición. Confiar en Jesús significa, óigame bien, confiar completamente en Él al punto de que usted está dispuesto a ir al infierno si solo Jesús no te puede salvar. Porque hermanos, si Jesús no me puede salvar, no hay nadie que me pueda salvar. Así que el único que te puede rescatar de las garras del infierno es el Señor Jesucristo. En palabras del doctor Montgomery Boyce, el solo Cristo significa que Jesús lo ha hecho todo para que ahora ningún mérito por parte nuestra, por parte del hombre, ningún mérito de los santos, ninguna obra nuestra realizada, ya sea aquí o en el purgatorio, como leíamos ayer, puede agregar o completar la obra salvadora. Nada de lo que nosotros podamos hacer. Y hay muchos chistes, ustedes saben muy bien acerca de chistes del infierno, del cielo. Yo recuerdo uno que me contaron hace poco, de una mujer que muere y cuando llega al cielo, está ahí alguien y le dice, bueno, para entrar al cielo solamente tienes que deletrear una palabra correctamente. Imagínense si fuera así de fácil. Entonces la mujer, bueno, ¿cuál es la palabra? Bueno, la palabra es amor. Ah, qué fácil. A-M-O-R. Ah, muy bien, entre al cielo. Tiempo después, muere el marido de aquella mujer. Y llega al cielo. Y casualmente habían dejado a su mujer como portera del cielo. Cuando ve a su marido llegar, ella se alegra y le dice, mi amor, qué bueno que estás aquí. ¿Y qué has hecho de tu vida cuando estuviste allá abajo? Bueno, tú sabes que me volví a casar. Y aproveché y lo que no hice contigo, lo hice con aquella mujer. Le compré la mejor casa, la llevé de vacaciones a Europa, le compré todo lo que ella quería, cosa que no hizo con la primera mujer. Y entonces le dice, bueno, ahora que estoy aquí, ¿cómo puedo entrar al cielo? Y la mujer molesta le dice, bueno, tienes que deletrear una palabra. ¿Cuál palabra? Arnold Schwarzenegger. Imagínense, si nos dicen
a nosotros deletrear esa palabra, no vamos a entrar nunca. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Les quiero decir con esto que no hay obra alguna, no hay mérito alguno que nosotros podamos tener que nos dé la entrada al cielo. El único que puede hacerlo es Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Él debe tener el primer lugar y ¿saben qué? No debe haber un número 2 en nuestra vida. Él y solo Él. Y en tercer lugar, permítame concluir con algunas implicaciones contemporáneas del solo Cristo. Primero, podemos llegar directamente a Cristo sin mediadores humanos. Saben, hay personas, no sé si le ha pasado al pastor Tony, que me llegan y me dicen, pastor, yo quiero que usted ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Dios le oye más a usted que a mí, porque usted es pastor. No, todos podemos llegar libremente ante Dios a través de Jesucristo. Y esa fue claramente la implicación central de la Reforma Protestante. Al día de hoy muchas personas dudan de que pueden llegar a Dios por su cuenta, por eso se buscan a alguien, un pastor, un sacerdote, otra persona de madurez espiritual. Y saben, sería un error, sería una herejía que yo le pueda decir a la gente, yo soy intermediario entre tú y Dios. Tú puedes llegar a Dios a través de mí. No, nosotros los pastores, nosotros los cristianos solamente le señalamos a la gente a Cristo y tienen que buscar a Cristo. Ese es nuestro papel. Segundo, cuando Cristo murió en la cruz, completó la obra de salvación. Así que no tenemos que agregarle absolutamente nada. Por eso Él, ¿saben la última palabra? Siempre en Semana Santa predicamos de las 7 palabras. ¿Cuál fue? Consumado es. Una de sus últimas palabras. Consumado es. Y esa palabra en el idioma original es tetelestai. Y esa palabra tiene una implicación porque arqueólogos descubrieron facturas de la época donde se escribía esa palabra a lo largo, tetelestai, que significa pagado por completo. Cuando usted iba a hacer el mercado, bueno, en aquella época usted podía hacer el mercado, también sin problema, y cuando pagaba, le colocaban tetelestai, pagado es, completamente. Cuando Cristo muere, Él dice, pagado está, completamente, no debes nada. Yo lo hice todo. Jesucristo lo hizo todo, consumado es. Por su muerte pagó por los pecados nuestros. Así que no tenemos que agregar nada. Su obra es perfecta, completa, total. No hay buenas obras que nosotros podamos hacer. Número 3, otra implicación para hoy. La fe salvadora es nada menos que total dependencia solo en Cristo. Totalmente aparte de obras humanas, esfuerzo humano de cualquier tipo. Eso se desprende de lo que hemos venido hablando hasta este momento. Las buenas obras, escúchenme, nos pueden ganar la entrada de repente al palacio de gobierno, nuestras buenas obras, pero no nos pueden ganar la entrada al palacio celestial. Las buenas obras nos pueden dar a buenos amigos en las altas esferas, pero no nos pueden dar al mejor amigo allá en los cielos. Podemos ganar el premio Nobel de la Paz, podemos ganar la orden al mérito que pueda dar el gobierno, pueden brindar en nuestro honor, pueden darnos serenatas si usted quiere, pero nada de eso importa para Dios. Si usted quiere llamar la atención de Dios, vaya a la cruz de Cristo, confíe en el Cristo crucificado. Allí entonces Dios va a prestarle atención, pero no por las cosas que usted haga, ni siquiera el servicio que hagamos después de ser cristianos. El hermano Domingo habló del versículo que somos para buenas obras. Dios nos llamó, fuimos creados para buenas obras. Después de ser salvos, tenemos que hacer buenas obras, pero nada de eso va a hacer que Dios me ame más. Ni siquiera, óigame bien, mi pecado va a hacer que Dios me ame menos. Porque Él, y solo Él, es la fuente de mi confianza y Él no cambia de parecer. Y cuando Cristo nos salva, en cuarto lugar, estamos completamente salvos y eternamente salvos. Hay de aquellos que creen la salvación se pierde. No, la salvación no se pierde. ¿Saben por qué no se pierde? Porque la hizo Cristo, completa, total, absoluta. Así que no perdemos nuestra salvación. Hay gente que dice, bueno, pero si yo peco hoy y no me da tiempo de confesar, me voy al cielo o al infierno. Imagínense, esas personas todavía no han madurado. Y ayer hablamos de que la palabra de Dios es útil, ¿para qué? Para hacernos maduros. Así que no podemos, hermanos, pensar que algo que el Señor le costó tanto puede perderse. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te elige,
no vas a perderte, te va a salvar para siempre y eternamente. Alguien me dijo también lo siguiente: no puede perderse por obras lo que se ha ganado por gracia. Así que estamos seguros en las manos de Dios. Y en quinto lugar, debemos predicar a Cristo, solo a Cristo y no autoayuda, porque aparte de Cristo no hay esperanza de salvación. Hermanos, aparte de Dios, aparte del Señor Jesucristo, no hay base para la autoestima, para la autoayuda, porque hay iglesias que dicen, bueno, vamos a formar familias poderosas, cómo ser buenos padres, cómo ser buenas madres, cómo ser buenos hijos, cómo ayudar a la gente a tener estima propia, amarse más a sí mismos. Cosas buenas, pero ¿de qué sirve arreglar la vida familiar si todos se van al infierno? Permítame contarles una historia real de una mujer trabajadora social. Y ella desde su oficina veía a unos niños jugar en la calle y veía a un niño que no podía jugar porque estaba paralizado de sus piernas. Y cuando se acerca para conocer el caso, le dicen, bueno, lo que pasa es que a él lo atropellaron y lo dejaron allí, no tuvo atención y no puede caminar. Entonces ella buscó todos los medios para que aquel muchacho fuese atendido, para que lo operaran, y efectivamente lo logró, lo operaron, el muchacho logró caminar, era un niño, y fue una alegría para aquella mujer, trabajadora social, y era cristiana aquella mujer. Con el tiempo perdió el rastro de aquel muchacho, pero luego se enteró de que había ido a parar a la cárcel porque se convirtió en un delincuente. Y ella con tristeza decía, le enseñé a caminar, pero no le enseñé a caminar en los caminos de Cristo. ¿De qué le sirve tener sus piernas si va al infierno? Así que, hermanos, debemos predicar a Cristo y solo a Cristo. Cuando se trata de Jesús, muchas personas piensan, bueno, yo creo un poco en Jesús, yo creo algo en Jesús, yo creo algo en el Señor Jesucristo. Y piensan que eso es suficiente. Y permítame decirles, casi todo el mundo cree en Jesucristo un poco, casi todo el mundo. Es decir, ellos creen en Jesús. Cuando dicen, bueno, yo creo en Jesús, pero también creen en algo más, lo que hemos venido hablando. Pero cuando buscas debajo de la superficie, te das cuenta que confían más en aquellas otras cosas que en Cristo. Ahora, si sacamos un porcentaje, porque hay gente que dice, bueno, yo he escuchado a personas que me han dicho, yo creo en Jesús como un 95%. Creer en Jesús un 95% es estar 100% perdido y condenado. Déjame decírtelo. Porque debemos creer en Jesús 100%, solamente en Él. Hay iglesias legalistas que pueden llevar a la gente a confiar más en su propia obediencia en lugar de confiar en Jesucristo. Hay iglesias que pueden llevar a la gente a confiar más en su conocimiento teológico, en su conocimiento de las Escrituras, en lugar de confiar en Cristo. Hay iglesias liberales que están diciéndole a la gente que debemos buscar más la justicia social en lugar de creer en Cristo. Todo tipo de iglesias llevando a las personas a creer otras cosas en lugar de creer solo en el Señor Jesucristo. Y la Iglesia Católica Romana sigue liderando a la gente en que busquen los sacramentos que les pueden hacer salvos además de Jesucristo. Y las personas tienen la tentación de confiar más en su bautismo, en la oración que hicieron para aceptar a Jesucristo, en el momento que pasaron al frente, en un llamado, y confían más en eso que en el Señor Jesucristo. Pero déjenme decirles, repito, están perdidos completamente. La doctrina de solo Cristo es importante. ¿Y saben por qué es importante? Porque las almas de las personas están en juego. Hermanos, no nos hemos dado cuenta todavía. Cuando yo leo las cartas de Pablo, me imagino a Pablo en las puertas del infierno, tratando de evitar que la gente entre allí, diciéndoles, no, este no es el camino es hacia allá, hacia la cruz. Y nosotros estamos dormidos, más preocupados por otras cosas, en lugar de decirle a la gente que deben confiar en Jesucristo. ¿Saben? Si usted viviera en un edificio que lo van a demoler dentro de 3 meses, usted sabe que lo van a derribar, ¿usted qué va a decir? Ah, bueno, voy a arreglar el top de la cocina, voy a poner el piso de mármol en mi apartamento, voy a poner las puertas nuevas de madera, la mejor madera. ¿Usted haría eso? Por supuesto que no, porque van a derribar ese edificio. Hermanos, este mundo como lo conocemos se va a acabar.
la gente se va a perder y nosotros estamos más interesados en nuestras cosas en lugar de predicar a Jesucristo, solo y exclusivamente al Señor Jesucristo. Es importante, ninguna de las cosas que la gente puede inventar puede salvar a la persona de la ira de Dios, porque están condenados si no tienen al Señor Jesucristo. Para ser salvos solo se necesita al único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Permítame compartir con ustedes 5 palabras que le llevarán camino al cielo. 5 palabras. Jesús solo y solo Jesús. No hay más nada. Solamente Cristo. Cierta mujer que asistió a una iglesia con desesperación, escuchó al pastor hablar y el pastor siempre decía en sus sermones, corre a la cruz, corre a la cruz. Y ella cierto día se acercó al pastor y le habló de cómo el Señor estaba obrando en su vida y que había leído la parte donde Pedro se hundía en el mar y clamaba al Señor Jesucristo que estaba allí y el Señor lo sacó. Y ella decía, yo me cansé ya de vivir con angustia, con ira, con depresiones y llegó el momento de sacar la mano del agua y decirle, Señor, sácame, sácame. Y fuera de todo eso, lo demás no me importa. Lo importante es, como usted dice, pastor, correr a la cruz. Nunca deje de decir eso, porque eso es a veces lo único que oigo. Corre a la cruz. Corre a la cruz. ¿Se acuerdan de la calcomanía? Si Jesús es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Permítame decirle. Hay varias preguntas que la gente tiene. ¿Cómo puedo encontrar a Dios? Jesús es la respuesta. ¿Cómo puedo encontrar paz? Jesús es la respuesta. ¿Quién puede perdonar mis pecados? Jesús es la respuesta. ¿Quién me puede dar nueva vida? Jesús es la respuesta. ¿Quién puede abrir para mí la puerta del cielo? Jesús es la respuesta. ¿Quién puede salvar y cambiar a un pecador como yo? Jesús es la respuesta. ¿Quién puede arreglar mi vida de una vez por todas? Jesús es la respuesta. Solo Jesús. Ahora, la pregunta para ustedes, iglesia, palabra de vida. ¿Realmente hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe solo en Cristo, solo en Jesús? Hay que correr a la cruz de Cristo. Él y solo Él es la respuesta. Yo te invito a que inclines tu rostro por unos momentos. Y si hay alguna persona aquí que quiere conocer esa respuesta, de tener el perdón de sus pecados, la salvación, puede, allí donde se encuentra, en su corazón, porque Jesús está aquí presente, decirle, Señor, aquí está mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te necesito. Tú eres la respuesta para mi vida. Tú puedes cambiarla, tú puedes ayudar. Tú se lo puedes decir con tus propias palabras. Y si hay aquí algún hermano o hermana que no está seguro de su salvación o segura de su salvación, recuerde, el sacrificio de Cristo fue suficiente. Cuando tú has decidido arrepentirte de tus pecados y confiar en Él, todos tus pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros. Tú estás seguro en Cristo. Y si hay alguien aquí que confía en Cristo, pero confía más en su membresía, confía más en su bautizo, confía más en otras cosas, en las palabras de pastores, en lugar de confiar en Cristo y solo en Cristo, es hora de que deposites tu confianza solamente en Jesús, solamente en Jesús. En esta hora, rinde tu vida por completo a Jesús y solo a Jesús. Padre nuestro, gracias porque nos diste lo más importante para ti, a tu único Hijo, como Salvador de nuestros pecados. No lo merecíamos, porque siempre te rechazábamos. Pero tú, Señor, enviaste a tu Hijo a este mundo, no solamente a predicar la verdad, sino a morir en la cruz, en nuestro lugar,
porque ese castigo lo merecemos nosotros. Ayúdanos, Señor, a confiar solo en Cristo, porque a través de Él tenemos la entrada directa a ti. No hay otro camino, no hay otro Salvador, solo Jesús, solo Cristo. Y estamos agradecidos. Ayuda a cada una de las personas que están aquí a confiar, a encontrar respuestas a sus interrogantes más profundas solamente en Cristo, solamente en ti. Gracias otra vez, en el nombre de Jesús. Amén.